Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verles en esta mañana de domingo. Especial porque, bueno, tenemos la oportunidad de celebrar nuestro Día de las Madres, ¿verdad? Que fue el 10 de mayo, creo que fue el viernes pasado, pero tenemos la oportunidad como congregación de connotar esa fecha importante en el calendario internacional aquí en la congregación este domingo. Y bueno, obviamente vamos a compartir un mensaje que alude directamente a la condición materna, a la maternidad, a las mamás. Y el título de la enseñanza, hermanos, es para todos, evidentemente, aun cuando hay un direccionamiento particular hacia las mamás, los principios bíblicos son de aplicación general, evidentemente, nos bendicen a todos. El título del mensaje es Una madre que se entrega a Dios, una madre que se entrega a Dios. Así que, si tú ya eres mamá, evidentemente el mensaje va a edificar tu vida. Si todavía no eres mamá, pero tienes la idea de serlo, tienes la expectativa de serlo, pues sin duda alguna vas a aprender igualmente elementos importantes de la maternidad. En la Biblia encontramos la mención de muchas mamás, hermanos. Hay una mención importante de mujeres que fueron madres, y particularmente la Escritura aborda en algunos casos la historia particular de ellas. Y encontramos madres que fueron buenas mamás, otras que no fueron tan buenas mamás, pero hemos entendido que la madre desempeña una función que es esencial, que es particularmente importante dentro de la sociedad, porque la base fundamental de la sociedad es el matrimonio, del cual se deriva la paternidad. Entonces, la mujer siempre va a formar parte de manera factorial de este núcleo esencial de la sociedad. Cuando estamos ante un matrimonio y una familia cuya madre es una mujer sabia, es una mujer temerosa de Dios, como lo define Proverbios 31, una mujer virtuosa, es muy probable que ese matrimonio y esa familia se encuentre disfrutando de un balance, de estabilidad aceptable, y que la familia en general vaya caminando proactivamente hacia el alcance de metas espirituales y también metas materiales. Entonces, las madres son fundamentales, hermanos, en el plan de Dios para la vida en sociedad. Es posible que la historia de alguno de ustedes con su madre respectiva no haya sido la mejor. En consejería con alguna regularidad escuchamos la queja de algunos hombres o mujeres que exhiben o extrovierten algunos rezagos emocionales con la relación materna o paterna porque no fue la mejor experiencia, porque no fueron los receptores o los depositarios de los mejores momentos de la vida familiar. Y hay algunos daños morales, hay algunos daños emocionales, algunos rezagos estimativos. Y creo que en algún sentido, todos tenemos una experiencia no tan halagüeña, no tan agradable dentro de nuestra experiencia familiar como hijos. En algún momento todos creímos que nuestras madres eran injustas, o alguien nunca pensó eso de su mamá. ¿Por qué me tocó esta mamá? ¿Por qué mejor no fue la mamá de mi compañero? Porque esa es bien buena onda, pero mi mamá no es así. Creo que tenemos esas experiencias, y la mayor parte de estas, en la medida en la cual vamos progresando en la experiencia de vida, en la medida en la cual nuestra conciencia y la percepción de la realidad va dimensionándose correctamente, comenzamos a comprender que esas aparentes injusticias realmente no eran injusticias, que eran manifestaciones de amor que en alguna forma tal vez nuestras madres o padres no supieron extrovertir de manera apropiada, correcta, precisa, ni nosotros tampoco supimos identificarlo ni interiorizarlo en su momento. Pero a la postre creo que quienes hoy somos papás o mamás podemos expresar esto que es tan frecuente: cuánta razón tenía mi mamá, ¿verdad? Se dice que aprendemos eso hasta que aprendemos a ser hijos siendo papás, ¿no? Nos toca ser papás, nos toca ser mamás, y bueno, pues comenzamos a entender algunas de las instrucciones y enseñanzas que tal vez no con el balance perfecto, pero fueron entregadas y que finalmente aportaron crecimiento a nuestras vidas. Entonces, pudiese ser que la experiencia de alguno no haya sido la mejor con su madre. Sin embargo,
la valía de las mamás para Dios es particularmente importante. Y quiero que veamos un ejemplo. Segunda de Timoteo 1:1, por favor. Entendemos a la luz de la historia bíblica que Timoteo, un joven pastor en la iglesia de Éfeso, en el Asia Menor, jugó un papel importante, muy importante, ejemplificando el modelo de comportamiento de un ministro de Cristo, una persona que ha sido llamada al ministerio de la palabra y que se desempeña con lealtad a Dios, con lealtad a la palabra en el ejercicio de la labor pastoral. Hablamos de un personaje factorial en el Nuevo Testamento. Hay una mención importante sobre la experiencia de vida y la experiencia ministerial de Timoteo, tanto que el apóstol Pablo dirige todo un escrito epistolar, toda una carta pastoral precisamente a este pastor. Y fíjate lo que dice en el verso 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. La presentación de Pablo. Y ahora define hacia quién se dirige la carta: a Timoteo, amado hijo. No era su hijo físico, no era su hijo biológico, pero Pablo le tenía por una especie de hijo espiritual. Pablo le tenía en un nivel afectivo profundo, alto, importante, impactante para la vida espiritual, tanto de él como de Timoteo y para la iglesia en general. Y entonces se refiere a él como un amado hijo. Dice: gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Dice así: guarda el buen depósito que te ha sido confiado. Y comienza la carta con una serie de consejos. Guarda el buen depósito que te ha sido confiado, testificando de Cristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Fíjate el nivel estimativo de Pablo por Timoteo. Dice: noche y día estás presente en mis oraciones. Creo que tenía un peso importante, un valor importante en su corazón. Dice: deseando verte y al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Si algo hacía que Timoteo fuese memorable para Pablo, si un factor de la conducta, del carácter, de la vida de Timoteo era representativo o muy significativo a fin de que éste tuviese una presencia constante en el corazón del apóstol Pablo, era justamente la fe no fingida de Timoteo. Es decir, el estímulo de la memoria de Pablo hacia Timoteo en una parte importante era la fe no fingida que había en Timoteo. Pero fíjate lo que dice: la cual habitó primeramente en tu abuela Loida. La abuela de Pablo, llamada Loida, era una mujer de fe. Y esa mujer de fe igualmente jugó un papel importante para la transmisión de esta que a la postre sería la personal fe de Timoteo. Pero dice también: y en tu madre Eunice. Aquí tenemos a dos madres generacionales en una posición diferente, pero operando en la misma dirección y en el mismo propósito: edificar una vida de fe en el conocimiento de quién es Cristo en el corazón de este nieto y de este hijo. Dos madres generacionalmente diferentes operando en el mismo propósito y en la misma dirección. Entonces, una fe no fingida en Timoteo, pero que primeramente había habitado en su abuela Loida y en su madre Eunice. Dice: y estoy seguro que en ti también. Por lo cual dice, aquí viene el consejo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar. Señor, en tu precioso nombre, en esta mañana queremos presentar delante de ti nuestras vidas. Venimos en humildad, reconociendo cuánto te necesitamos. Señor, porque basta distanciarnos medianamente de ti, darte la espalda en la toma de decisiones para darnos cuenta de la ineficacia, Señor, de nuestro rendimiento humano. Sin ti somos torpes, sin ti somos excesivamente falibles, nuestras decisiones son fallidas y continuamente, Señor, podemos incidir en el pecado. Queremos pedirte perdón por la comisión de este y venir con una conciencia limpia delante de ti, diciéndote que si tú nos haces el favor de ser lavados en el lavamiento de tu sangre, Señor, seremos limpios. Al arrepentimiento del pecado honesto, Señor, tú respondes con purificación del alma y de la mente.
Y es lo que pedimos delante de ti en esta mañana. Perdónanos por el pecado, ayúdanos a vivir cada día más cercanos a ti, siguiendo tus pasos, tomados de tu mano, a fin de poder también, Señor, mostrar a través de nuestro corazón una fe no fingida, una fe genuina, una fe auténtica que bendiga tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vemos entonces que Pablo en alguna forma escribe a Timoteo esta carta en virtud de una condición que a todas luces podemos identificar anímicamente no favorable en el corazón de Timoteo. Como hemos comentado, era un joven pastor que había sido instaurado como tal, ordenado como tal, en obediencia al llamamiento que Dios le había dado al ministerio de la palabra, al ministerio de la enseñanza, en una iglesia que en sí misma ofrecía muchas complejidades en su estilo de convivencia, en su sistema de integración. Y entonces Timoteo es establecido por Pablo en Éfeso como pastor de la iglesia a fin de que particularmente corrigiese las cosas deficientes. Pero evidentemente era navegar en contra de la corriente. Evidentemente esto ofreció dificultades, vicisitudes, en su momento persecuciones, críticas directas e injustas en contra de este joven pastor Timoteo. Entonces, esta carta pretende estimular, motivar, por eso le dice Pablo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, porque Dios no te dio un espíritu de cobardía, Timoteo, sino de amor, de poder y de dominio propio. Pero fíjense cómo es que antes de entrar al tiempo del exhorto o del estímulo, del aliento, del ánimo, primeramente lleva la memoria de Timoteo al origen de la fe. Una fe que evidentemente fue el resultado de su personal determinación de creer en el Evangelio de la Gracia, pero que se remite originalmente a la fe de estas dos madres, la madre abuela y la madre de Timoteo. Entonces lo remite a esa condición original y le recuerda: tú eres un hombre de fe genuina, y esta fe la has heredado de tu madre y la has heredado de tu abuela. Tenemos entonces en Loida y en Eunice el ejemplo de dos madres, hermanos, que marcaron un elemento importante, fueron determinantes en un aspecto de la historia del cristianismo y que hoy quedan como modelos para las madres que viven actualmente en nuestra generación como cristianos. Loida y Eunice. ¿Cuántas de las mamás que están en esta mañana presentes y que son cristianas y que aman al Señor desearían poder ver la fe que existe en sus corazones no siendo fingida en el corazón de sus hijos o en el corazón de sus nietos? ¿Cuántas de las madres que aquí están hoy tienen el deseo, el anhelo, el sueño de ver a sus hijos en algún momento sirviendo a Jesucristo, sirviendo al Señor? ¿Cuántas mamás desearían ver a sus hijos sirviendo al Señor? Bueno, pues tienen ustedes un modelo en Loida y en Eunice de madres que supieron transmitir correctamente, que fueron modelo de vida para este niño, posteriormente este adolescente, este joven, y a la postre aún para este pastor en el ministerio. Bueno, con este pasaje en mente, quiero que consideremos cuáles son algunas de las características, algunos elementos del carácter, de las cualidades de una madre que ha decidido entregarse a Dios. ¿Cuántas mamás en esta mañana pueden decir: yo estoy entregada a Dios, pastor, estoy consagrada al Señor? La palabra consagración significa eso, decidir voluntariamente apartarse para una función, para un fin particular, para un objetivo específico. Cuando hablamos de consagración, entonces es el voluntario y personal apartamiento específicamente al servicio de Dios, a los intereses de Dios, a los propósitos de Dios, a los objetivos divinos. Entonces, ¿cuántas mamás en esta mañana pueden decir: pastor, creo que yo estoy consagrada al Señor, estoy entregada a Dios? Bueno, vamos a ver cuáles son algunas cualidades distinguibles en madres entregadas a Dios. Podemos hablar de madres modernas hoy en día. Creo que la modernidad impacta directamente la mente y el corazón y la autopercepción, no solamente de las madres, sino de toda la sociedad, por causa de los medios electrónicos, por causa de los medios masivos, donde la información viaja y se culturiza las sociedades de una forma rápida, prácticamente inmediata. Bueno, hay aspiraciones en la percepción de las madres de ser madres modernas, ser madres actuales, madres que vayan de acuerdo a la época. Y entonces encontramos madres que trabajan, madres que
que se superan, madres que se desarrollan. Vemos en la sociedad y hoy en día toda clase de mamá. Pero ¿cómo es una mamá cuyo estilo de vida es la consagración a Dios? ¿Cómo es la vida de una madre cuyo estilo de vida, más allá del trabajo, la modernidad, la proactividad, el alcance de metas, etcétera, cómo es el estilo de vida de una madre que está entregada a Dios? Bueno, no es una mujer infalible, en ese sentido no es una mujer perfecta, pero sí significa, hermanos, que tiene una cualidad que la distingue de la mayoría de las mujeres. Una madre consagrada a Dios es una madre que ora y medita la palabra de Dios. Primer elemento distintivo. Sí, pastor, yo soy una madre entregada a Dios. Bueno, entonces el primer signo distintivo es que esta clase de mujer, esta clase de maternidad se establece en la base de la oración y la lectura y la meditación de la Biblia, de la palabra de Dios. Y es probable que no lo haga de forma infalible o de forma perfecta. Quizás, hermano o hermana, no lo practiques todos los días y necesariamente en el mismo horario, pero esta es la costumbre de una madre entregada al Señor. Es una mujer que progresa en el desarrollo de ese hábito. ¿Por qué? Porque ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y por lo tanto, Jesucristo literalmente es la fuente de sus motivaciones, de sus intereses. Se ha constituido en el centro de su vida. Entonces cree en la palabra de Dios y sabe que las instrucciones contenidas en la Biblia le enseñan claramente quién es Dios, iluminan a su corazón y mente la naturaleza de quién es Dios. Entonces en la Biblia aprende a amar a Dios, en la Biblia aprende a obedecer a Dios. Y entonces en la Biblia encuentra la ayuda que ella requiere para poder ser una mejor esposa y para poder ser una mejor mamá. Entonces, la primera característica de una mamá entregada al Señor es que es una mujer de oración y es una mujer de lectura y meditación de la palabra de Dios. Pero no solamente esto, sino que su amor por Dios y su amor por la palabra influirá en ella absolutamente en todos los aspectos de su vida. Va a influir en su forma de vestir. Va a influir, en la Biblia tenemos instrucciones al respecto de la moda. La Biblia es un libro, un documento que nos sirva como fuente informativo de la moda con la cual tiene que vestir una mujer o qué moda debe de adoptar una mujer. No encontramos consejos de moda, pero sí encontramos consejos de santidad, encontramos consejos de decoro, encontramos consejos de virtud. Y lo que sí dice la palabra de Dios es que una mujer consagrada a Él es una mujer que viste con decoro. Se peina con decoro, se maquilla con decoro, porta los atuendos que viste con una actitud decente. No es una mujer provocativa. Y puede tener un cuerpo escultural probablemente, pero este cuerpo lo reserva para quien lo tiene que reservar, en su caso si está casada, su marido y su vida de intimidad familiar. Pero es una mujer cuyo estilo de vida está en todos los sentidos influido y definido por la palabra de Dios. Y entonces, entre algunos aspectos prácticos, es una mujer decorosa en su manera de vestir. Es una mujer decente, santa en su manera de mostrarse físicamente en el mundo social. No solamente los domingos cuando viene a la congregación, sino todos los días de la semana, en sus diversas actividades públicas y sociales. Entonces, la Biblia está influyendo constantemente su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de conversar, la forma en la que dialoga, la forma en la que desarrolla planes y objetivos. Va a definir la clase de esposa que es. Y la Biblia también va a definir la clase de madre que es o que aspira a llegar a ser. La Biblia, hermanos, es el centro definitorio, la fuente informativa exclusiva del estilo de vida de una mujer consagrada a Dios. Y esa es, hermanos, hermanas, la meta de Dios para cada mamá. Que sea una mujer consagrada, no perfecta, pero sí consagrada. O sea que su carácter, su conducta y su forma de hablar, de vivir, de conversar, sean acordes a la palabra de Dios, acordes a la Biblia. Entonces, es una mujer, digamos, consagrada y por eso su vida está arraigada en la Biblia, en la oración, y por eso la oración de una madre consagrada es muy eficaz al criar a sus hijos, porque su vida misma es el reflejo del modelo divino.
Su vida misma es el reflejo de la vida de Jesucristo. Y entonces sus hijos tienen un buen modelo a imitar dentro del hogar. Bien, vamos midiéndonos, mamás, ¿no? Y si en algo quedamos cortas o cortos, hermanos, porque los principios son para todos, aunque sobre todo refiere a la palabra mamá, si eres papá, piensa en ti. Si eres soltera, piensa en ti. Si eres soltero, piensa en ti. Si eres joven o adolescente, piensa en tu condición personal. Bueno, en segundo lugar, es una mujer que ha aprendido a confiar en Dios. Es una mujer que en toda circunstancia de la vida ha aprendido a confiar en Dios, en todas las necesidades de la vida. Porque cuando lee la palabra y comienza a orar en la palabra, a pensar y a meditar conforme a la palabra de Dios, ha comenzado a conocer las promesas de Dios. Y Dios ha hecho una enorme cantidad de promesas en su palabra respecto a la cobertura de necesidades, hermanas. Hay una enorme cantidad de promesas en la Escritura sobre la forma en la cual Dios cubre necesidades, y no solamente físicas o materiales, sino también necesidades emocionales y estimativas. Entonces, una mujer, una madre, tiene necesidades emocionales, ¿cierto o no? Las mujeres tienen importantes, diversas, variadas, complejas y profundas necesidades emocionales. Eventualmente los hombres no llegamos a entender esas necesidades, y creo que es normal, porque muchas de las necesidades que la mujer posee en términos afectivos, están directamente vinculados a su sistema hormonal, hermanas. Una mujer desarrolla alrededor de 33 procesos hormonales en un mes, lo hemos comentado, y evidentemente esto les puede llevar a la fluctuación en términos anímicos, emocionales, etcétera, aun cuando evidentemente una mujer cristiana, una mujer entregada a Dios, es aquella que va logrando el dominio, el control, el gobierno de esas emociones en el fundamento firme de la palabra, porque la Biblia es el ancla del alma del cristiano. Entonces, el alma de una mujer, independientemente de sus cambios y procesos hormonales fluctuantes en un periodo tan corto como 30 días, puede estar debidamente anclada y cimentada en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero las mujeres tienen necesidades emocionales profundas, diversas, complejas de comprender. Pero hermanos, hermanas, así fueron diseñadas las mujeres. Dios justamente las diseñó de esa forma particular. Entonces, una mujer que ama a Dios lee la palabra, confía en Dios para cada necesidad. No es una mujer que constantemente se encuentra acongojada con las necesidades materiales, las necesidades económicas, las carencias que hay en el hogar, en el negocio, en el trabajo, la percepción limitada de los ingresos, el incremento de la inflación, etc. Este tipo de problemáticas, hermanos, no están ausentes a la realidad de vida de una madre consagrada al Señor, pero no son elementos que determinen la calidad de vida de una mujer entregada al Señor. La calidad de vida de una mujer consagrada está definida por el conocimiento que ésta tiene de quién es Dios en su palabra. Entonces, no es una mujer que se deje gobernar por las emociones fluctuantes, porque entre las cosas que Dios le ha revelado a través de la intimidad es que Él es absolutamente suficiente para sostener su vida. Dios es absolutamente suficiente para proveer su vida. Dios es absolutamente suficiente para darle estabilidad. Entonces, es el tipo de mujer que no se queja por las necesidades materiales. Es el tipo de mujer que no se queja constantemente por la insuficiencia material o la insuficiencia económica. Es la mujer que, al contrario, agradece a Dios por su provisión independientemente de la cuantía de esta. Entonces, no es la mujer que dice: es que solamente tenemos 100 pesos para terminar la semana, ¿qué vamos a hacer? Es la mujer que más bien dice al Señor: gracias, Dios, por los 100 pesos que nos has dado para concluir la semana. Es la misma circunstancia, pero desde una óptica diferente, la óptica de la fe, la óptica de la confianza en Dios, la óptica de entender que Dios es un Dios providente, y que todo lo que Dios permite y todo lo que Dios provee a la vida de un hijo suyo tiene el propósito de que su nombre sea exaltado y su nombre sea glorificado. Así que, Señor, si a través de estos 100 pesos, que en términos materiales y económicos, en términos cuantificables, no serían suficientes para llegar al fin de semana o a la quincena, Señor, en esto hay un propósito que glorifica tu nombre, exalta tu majestad, y por lo tanto, por esta circunstancia, Dios, yo te doy gracias por estos benditos 100 pesos que tenemos
tenemos en el monedero o en la cartera. Gracias, Señor. No es la mujer que se queja, porque la mujer que se queja es la mujer gobernada por emociones que están estimuladas por los elementos conflictivos del medio ambiente que le rodea. No, es la mujer que está determinada emocionalmente por las promesas de Dios en su palabra. Y puede ser gobernada por esas promesas. ¿Por qué? Porque las conoce, porque las ha interiorizado, porque literalmente son el centro de su vida. Vamos a ver un ejemplo en la Escritura. Primera de Reyes 17:8. Una historia que la mayor parte de nosotros conocemos. Una viuda en una región de la tierra, Sarepta de Sidón. Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscar el agua, la llamó y dijo: también tráeme un bocado de pan. En términos simples y llanos, si no tenemos el contexto de la historia, pues esto parecería algo sencillo de complacer al profeta. Pero sucede que había una sequía y una hambruna que se había extendido en la tierra y estamos ante una circunstancia de carestía generalizada, extrema en esa región de la tierra. Y entonces, dice el verso 11, mientras ella iba a buscar, el verso 12, pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. No tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida después, y después mi hijo y yo moriremos. Es decir, no había condiciones humanas, no había una forma, una dinámica, una mecánica humana accesible a esta mujer para poderle llevar a pensar en otro medio de subsistencia temporal, ni siquiera para el siguiente día, ni siquiera para la siguiente temporada. Ella estaba observando únicamente los elementos físicos con los que contaba, un poco de aceite, un poco de harina, y esto era simplemente suficiente para la subsistencia de ese día, y por cuanto no había más expectativa, no habían más elementos al alcance, inmediatamente después comenzar a morir porque nos dejaríamos de alimentar, dice esta mujer. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Aquí parecería el profeta como un hombre insensible, ¿verdad? Dame de comer, no me interesa que, es más, te lo voy a hacer más rápido, ya no comas y vas a morir más rápido. Tráeme el pan que vas a cocinar para ti y para tu hijo y yo me lo voy a comer. Pero no es el planteamiento del profeta, porque si algo distinguía al profeta es que el profeta conocía a quién, conocía a Dios. Él ya había recibido un direccionamiento, una anunciación de parte de Dios, un direccionamiento claro que estaba obedeciendo en ese momento. Dios le había dicho: esta mujer te va a sustentar. Quería decir entonces que si Dios iba a sustentar a la mujer, al profeta a través de la mujer y de su hijo, entonces el profeta tendría garantizado el alimento para la siguiente temporada y en consecuencia, en el contexto, también la mujer y su hijo. O sea, el profeta sabía lo que le estaba diciendo a la mujer. Se prepara para ti, para tu hijo, pero primeramente tráeme a mí. Dice el verso 14, pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, siempre, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. ¿Qué es lo que sabe una mujer consagrada a Dios? Esta mujer duda o esta mujer pone en entredicho la calidad moral de la petición del profeta, porque esta mujer no conocía al Dios que sí conocía el profeta. Pero yo te aseguro que inmediatamente después de preparar la torta para el profeta y habérsela llevado y darse cuenta de que en las vasijas aún contenían harina y aceite de olivo y que preparó para su hijo y para ella y no se tuvo que dar a la muerte porque continuaba habiendo harina y aceite de olivo en las vasijas, esta mujer comenzó a conocer a Dios. Y si algo conoció de Dios es que Dios es confiable y que lo que Dios dice, lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y que no hay caso de un justo desamparado ni de su familia que mendigue el pan.
Una persona que ha entregado su vida a Cristo puede tener la certeza de la provisión necesaria de Dios en sus vasijas, en sus alacenas y en su cartera. Y puede ser que ni siquiera haya nada en la cartera, pero la multiforme gracia de Dios hace llegar a la mesa, a la alacena, la provisión de formas que muchas veces, hermanos, ni siquiera imaginamos. Yo te lo puedo decir como experiencia personal. Nosotros, cuando éramos niños, no conocíamos a Dios. Mi mamá no conocía personalmente a Dios, pero era una mujer que entendía, o es una mujer, era en el sentido de que hoy es una mujer de Dios, ¿verdad? Una mujer consagrada al Señor. Pero en aquel entonces era una mujer que no conocía al Señor, pero ella tenía conciencia de Dios. Mi madre nunca negó la existencia de Dios. Y como en algún momento mi padre decidió ir por tortillas y la fila se alargó por 3 o 4 años, y entonces dejamos de recibir la provisión que él abastecía al hogar, pasamos por momentos de carestía, hermanos, en casa. Pero yo recuerdo que cada ocasión que mi madre nos llamaba a la mesa, siempre había algo delicioso, algo exquisito que degustar en esa mesa. Y no porque fueran los platillos más finos y costosos, hermanos, sino porque la forma en la cual mi madre nos entregaba el alimento, preparaba la comida, en la ausencia total de quejas, en la ausencia total de recriminaciones, sino con una gratitud constante en su corazón hacia Dios, hacía que esos platillos, hermanos, arrocitos con frijoles, sardinas con tortillas, fueran exquisitos para nosotros. Nosotros disfrutábamos los tacos de sardinas, hermanos, o como se llama en la Ciudad de México, la sopa de pancho, que aquí le llaman morisqueta. Allá la sopa de pancho no es otra cosa sino arroz con frijoles y queso blanco espolvoreado, sopa de pancho, hermanos. Bueno, muchas veces solamente tuvimos sopa de pancho, pero las historias, las alegorías con las que mi madre nos presentaba esos alimentos y estimulaba el apetito y nos hacía creer que lo que estábamos por comer era algo que solamente gente muy especial comía, hacían que nosotros creyésemos que estábamos comiendo cosas muy especiales y, hermanos, lo degustábamos con alegría en el corazón. Una mujer consagrada a Dios es una mujer que no se queja, es una mujer que agradece. Su vida no está definida ni determinada por las circunstancias externas, porque éstas suelen ser caóticas y van a ser peores. La Biblia menciona proféticamente el incremento de la maldad, la multiplicación de las circunstancias carentes de moralidad, una situación que cada día se aproxima más y más a su punto culmen de negatividad, de maldición y de pobreza y de miseria moral, espiritual y económica, una pésima distribución de la riqueza. Hermanos, en estas condiciones, las perspectivas económicas para cualquier familia sobre la tierra, hermanos, comienza a dejar de ser promisoria. Pero una mujer consagrada a Dios nunca deja que las circunstancias definan su situación ni su estilo de vida, sino que es definida por el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, una mujer de oración, una mujer de meditación de la palabra y en consecuencia una mujer que confía en Dios. Otra cualidad de una mujer consagrada es que es generosa con otros, pero sobre todo es una mujer que es generosa primeramente con los que tienen casa, con su esposo, con sus hijos. Y esta generosidad se encuentra fundamentada en el conocimiento que tiene de Dios. Es generosa con su familia y es aquella que da de manera abundante, abreva palabras de aliento, de estímulo con la palabra de Dios. Es generosa primeramente en términos espirituales y de tener la oportunidad también es generosa en términos materiales. Pero la primera generosidad de la cual la mujer echa mano para poder abrevar bendición hacia la gente que ama es de la palabra de Dios. Es una mujer que tiene conocimiento de la palabra de Dios y, como dice Proverbios 31, de continuo la ley de clemencia está en su boca. La ley de clemencia. Es una mujer que sabe estimular, que sabe exaltar. No es una mujer que adule, pero es una mujer que identifica características positivas y estas las sobrepone o les da preeminencia por encima de los defectos. Es la madre que siempre le dice a sus hijos: hijo, ¿hiciste el mejor esfuerzo? Cuando su hijo llega con un 5 o con un 6 a la casa
Y en vez de decir, mira qué calificaciones, niño flojo, es increíble lo que estoy gastando, cuánto me esfuerzo, estudiamos las tablas juntos, no es posible esta calificación, es la mujer que le pregunta a su hijo, hijo, ¿hiciste el mayor esfuerzo? Y si el hijo le dice, sí mamá, la mamá se pone contenta. Y la mamá lo estimula. Y la mamá le dice, hijo, eres inteligente, hijo, te puedes esforzar, hijo, tienes cualidades buenas, hijo, eres perseverante, hijo, eres un hombre que puede servir a Dios, pero tienes que esforzarte. ¿Cuántos hombres no habrían pisado jamás una cárcel si sus madres hubieran sabido utilizar la ley de clemencia en su boca y hubiesen estimulado y alentado y motivado la vida de sus hijos? Es la madre que habla con sabiduría permanentemente, porque al ser una mujer de la palabra y de oración, es una mujer que está llena de la palabra, está llena de la presencia de Dios. Y quiero decirte una cosa, hermana, nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Pero si tu corazón está saturado de la palabra de Dios, no podrás dar otra cosa sino la palabra de Dios. La palabra de Dios. Es la mujer que cierra los ojos ante los defectos. Es la mujer que prefiere abrir los ojos ante las cualidades, aun cuando éstas sean limitadas. Es la mujer que se esfuerza en forjar el carácter de sus hijos. No ignora el poder transformador del Evangelio. Ahora, tampoco ignora las cosas que no son correctas. No ignora los defectos, pero conoce perfectamente el poder de transformación del Evangelio, porque ella misma ha sido transformada por él. Una mujer consagrada, entonces, hermanos, es una mujer de oración, es una mujer de la palabra, es una mujer que no es temerosa porque confía en Dios, es una mujer cuya boca está llena de la ley de clemencia y sabe estimular, es generosa estimulando el corazón de sus hijos y de su esposo. ¿Cómo vamos, hermanas? Yo sé que vamos bien. Otra característica, una mujer consagrada a Dios obedece a Dios, y por diversas razones, pero fundamentalmente porque Dios es digno de obediencia, porque la obediencia es un elemento fundamental de la vida de adoración. De hecho, la obediencia es un signo distintivo de la adoración, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces entendemos que la fe es el elemento fundamental para que el Señor pueda recibir alabanza y adoración de una entidad humana que realmente le conoce, que ha sido estimulada por el conocimiento de quién es Él, ha sido persuadida por el Espíritu Santo ante el conocimiento bíblico de quién es Dios, y por lo tanto esa persona obedece a Dios porque le cree a Dios. La obediencia es la evidencia de la fe. Hermanos, la obediencia es la evidencia de la adoración. La base de la adoración es la obediencia. Obedecemos a Dios en espíritu y en verdad. Es el llamamiento de Dios para las personas que hemos sido redimidas por la gracia. De hecho, hemos estudiado en la serie de la adoración a Dios que Dios salva a las personas con un solo propósito: constituir adoradores en espíritu y en verdad para Él. Cristo es el mecanismo glorioso y divino de redención que otorga al Padre, entrega al Padre, satisface en el Padre la necesidad de adoradores en espíritu y en verdad. Una adoración espiritual que es ingrávida y una adoración ingrávida espiritual que tiene su manifestación y verificación en el plano de la realidad. Adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad, espiritualmente en forma ingrávida e insubstancial, pero que igualmente puedan manifestarlo y demostrarlo en el plano de la realidad, en el plano de la verdad física, material. Por lo tanto, hermanos, la adoración verdadera se fundamenta en la obediencia a Dios. Por cuanto le creo a Dios, entonces obedezco a Dios. La mujer consagrada a Dios, la madre consagrada a Dios, es una mujer que obedece al Señor, porque entiende la adoración, pero también entiende el beneficio de la obediencia para ella, el beneficio de la obediencia para su esposo, el beneficio de la obediencia para sus hijos. Es la mujer, hermana, que no hace cálculos sobre las consecuencias de obedecer a Dios. Es que si obedezco a Dios en este precepto, en este mandato, lo que Dios está dando a mi corazón, si dejo esto que Dios me está diciendo que deje, entonces voy a comenzar a tener carencias emocionales, emotivas, estimativas, voy a carecer de expectativas. ¿Qué va a ser de mi vida si dejo esto que Dios me está diciendo que deje? No, la mujer consagrada a Dios no hace cálculos de las pérdidas. Hermanos, la mujer que obedece, que consagra su vida a Dios, es la mujer que considera las consecuencias de no obedecer a Dios. Y entonces obedece al Señor y deja las consecuencias en las manos del Señor. Charles Stanley, hermano, un pastor bautista que partió con el Señor el año pasado, un hombre de la palabra, un hombre de Dios, no un hombre perfecto, pero un hombre de Dios en los Estados Unidos, en el estado de Atlanta, tenía esta premisa como fundamental en su vida y en su ministerio. Él decía: obedece a Dios
y deja las consecuencias al Señor. Una persona consagrada al Señor hace eso, obedece. No hace el cálculo de las pérdidas, hace el cálculo de las consecuencias de no obedecer a Dios. Y entonces simplemente procede a la obediencia al Señor. ¿Por qué? Porque se ha conocido en la Biblia a Dios, que es un Dios omnisciente, que es un Dios omnipresente, omnipotente, lleno de gracia, lleno de verdad, quien suple siempre toda necesidad. Entonces puede obedecerlo y dejar las consecuencias en sus manos. Por lo tanto, no es su costumbre perder el sueño. Una mujer consagrada a Dios no tiene por costumbre estar agobiada, agitada, angustiada antes de dormir, ni en el transcurso de las actividades del día. No es una mujer que esté agobiada permanentemente por la preocupación. No es que no se preocupe, por supuesto que sí, porque tiene una estructura emocional que es susceptible a los estímulos del mundo externo. Sin embargo, no es una mujer que se deje gobernar por la preocupación. No es una mujer que pierde el sueño. Es una mujer al estilo del salmista en el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces pensemos, ¿cómo será el entorno de vida de una mujer así? De una mujer temerosa de Dios, consagrada a Dios. ¿Cómo será el ambiente al interior del hogar de una madre así? Porque cada hogar tiene su ambiente, hermanos. ¿Cómo es el ambiente de tu hogar, hermana? ¿Qué es lo que se percibe y se respira cuando se entra a tu casa? Al entrar en ese lugar, se percibe un ambiente de libertad, de amor, de gozo. Es un ambiente acogedor, es un ambiente de paz. O al entrar en tu casa se identifica que las cosas no van bien, que las cosas están incidiendo en constantes conflictos y problemas. Y sin que nadie diga nada, se percibe el ambiente de un hogar en conflicto. No sé si a ti te ha sucedido, pero eso no es una percepción extrasensorial, simple y sencillamente es un ambiente espiritual, y nosotros, siendo seres espirituales, estamos vinculados a un mundo espiritual, el cual es perceptible para nuestra alma, es perceptible para nuestra mente. Pero es frecuente cuando tú llegas a un lugar donde hubo un conflicto, hubo una circunstancia contenciosa, una situación de disensión, te reciben con la sonrisa en la boca, pero tú percibes un ambiente contaminado por la contienda. ¿Te ha pasado así? ¿Cómo es el ambiente que se vive, que se respira dentro de tu casa, hermana? Una mujer consagrada, una madre consagrada, sabe crear un ambiente agradable para Dios. Un ambiente en donde lo más importante no es cómo vivo yo, sino qué le ofrezco a Dios como lugar donde Él puede depositar y manifestar su presencia. ¿Qué tipo de ambiente voy a generar para que Dios perciba habitable este lugar al punto en el cual su presencia pueda manifestarse en formas de gracia para mi vida? Porque una mujer que teme a Dios sabe que Dios es omnipresente, Él está en todas partes, pero no se manifiesta en todo lugar. Solamente se manifiesta donde se le alaba, se le exalta, se le adora, donde la obediencia es un estilo de vida. Entonces es la mujer que sabe crear el ambiente propicio para que Dios habite de forma manifiesta dentro de su casa. Ahora, evidentemente, hermanas, pues esto es una complejidad, no es sencillo, sobre todo si el esposo, hermana, con el que estás casada, pues no es un hombre que comparta tu fe en el Señor. No, pastor, es que mi marido es un pagano filisteo, incircunciso, hijo de Moloch. Se va a ir al infierno, pastor. Entonces, casada con un hombre de esa naturaleza, bueno, yo quiero decirte, hermana, a pesar de las condiciones no favorables dentro de tu convivencia familiar, una mujer que se consagra al Señor aún logra establecer el ambiente correcto porque sabe que Dios no es limitado por la inconversión de nadie. Dios no es limitado por el paganismo de nadie. Entonces la pregunta es, ¿qué se respira en tu casa? ¿Amor, paz, tranquilidad, gozo, confianza o preocupación, estrés, conflicto? Hay muchos ambientes. ¿Cómo es el ambiente que se vive y se respira dentro de tu hogar? Otra cualidad de una madre consagrada a Dios es que perdona. Para ella el perdón es esencial, porque la Biblia nos enseña a hacerlo. Y pensemos en esto. Las personas rencorosas son personas que están viviendo en constante tensión.
y en constante estrés. Son las personas que no saben gestionar sus emociones y por lo tanto sus emociones terminan generando circunstancias de extrema tensión, circunstancias difíciles de llevar, sobre todo cuando éstas se han acumulado al paso del tiempo o al paso de las experiencias. Entonces, una persona bajo circunstancias de conflicto no procesadas a través del perdón es una persona que, aun cuando intente disimularlo de forma eficaz, es alguien que por su rencor vivirá en una condición de tensión y de estrés. Al final va a emerger una circunstancia, será visible, será evidente la tensión y el estrés en la que vive de manera constante. Pastor, es que usted no tiene idea de con quién vivo. No, efectivamente, no lo sé. Pero si tú eres una hija de Dios, no sé con quién vives, pero sí sé quién vive en ti. Si tú eres una hija de Dios, quien vive en ti es el Espíritu Santo. Si eres una hija de Dios, es la presencia misma de Jesucristo en la forma de su Espíritu Santo, habitando dentro de ti. Y dándote la claridad mental, dándote el estímulo, dándote la capacidad de hacer y querer conforme a su voluntad, dándote el poder, la capacidad manifiesta de vivir en forma armónica, sin importar las condiciones de conflicto en las que pueda desenvolverse tu convivencia matrimonial. Hermanos, hermanas, la paz no es el resultado de la ausencia de conflicto. La paz es caminar de la mano de Dios en los tiempos de dificultad, en los tiempos de conflicto. La paz no se registra cuando todo marcha bien en el medio ambiente, cuando la balsa navega con tranquilidad en el mar, ¿verdad? Sino la paz es aquello que cuando comienzan las olas a meterse en la barca, la tormenta arrecia y parece que todo está perdido, que la nave se va a hundir, se va a negar. Tú sabes que Dios, si está en la barca no se va a hundir. La paz es ese horno de fuego donde estaban Sadrach, Mesach y Abed-Negó, pero el cuarto hombre tenía un aspecto de los hijos de los dioses. Y ese aspecto que no fue discernido de manera precisa por Nabucodonosor era el aspecto del Hijo de Dios, Jesucristo, caminando en el horno de fuego con 4 hombres en la peor condición, en el peor medio ambiente, pero siendo el mejor medio ambiente para habitar en ese momento en el mundo, porque en ese medio ambiente de fuego y de muerte estaba Dios. Entonces el lugar menos propicio para la muerte era el horno de fuego, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Porque más grande es el que está en el mundo, en ti, que el que está en el mundo, y porque nada ni nadie podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni cosas naturales, ni cosas sobrenaturales. Entonces, sí no sé con quién vives, hermana, pero sí sé quién vive en ti si eres una hija de Dios. Y el Espíritu Santo que mora en ti te ha dado la capacidad de perdonar cualquier clase de ofensa y a cualquier clase de persona. El perdón es una parte vital de un buen ambiente familiar. El perdón es la actitud básica de una persona que ha decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo. Porque si algo ha logrado identificar en su conciencia, en su alma, si algo Dios ha iluminado en el corazón de un cristiano, de una persona consagrada al Señor, es el sacrificio que por el pecado nuestro cometido impunemente, hermanos, el Señor ha decidido tomarlo en su culpabilidad para sí mismo, constituirse en el depósito de la culpa y pagar expiando nuestra culpa delante del Dios Santo del universo. Entonces una persona, una mujer consagrada al Señor tiene en mente de manera constante este elemento central del Evangelio. El Evangelio palpita en su corazón permanentemente y sabe que si Jesucristo no se reservó el perdón, sino con las manos clavadas en la cruz, siendo prácticamente destruido por el látigo romano, el castigo romano, su cuerpo en la cruz del Calvario, no se reservó el perdón, entonces nos ha arrebatado a todos sus hijos el derecho a no perdonar. Una mujer que ha entregado su vida a Cristo, una madre consagrada al Señor, entonces llena su hogar y su casa de perdón. El ambiente de su casa es el perdón. Entiende cuáles son las consecuencias de no perdonar. Fíjate lo que dice Efesios 4:29. Las consecuencias de no perdonar. Dice la Biblia: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca.
Una persona que no perdona, una persona que se encuentra inmersa en su propio dolor, que rumia constantemente su dolor, su desgracia, su mala suerte, una persona que constantemente está gravitando en la atmósfera de las ofensas, las lesiones que ha recibido de otras personas, sus hijos, su esposo, etcétera, es una persona cuya forma de hablar no puede ser otra sino la corrupción. Y la Biblia advierte: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué significa corrompida, hermanos? ¿Qué es algo que se encuentra en corrupción? Cuando una carne, hermanos, se encuentra corrompida o está corrupta, ¿qué significa? Que está echada a perder. ¿Cuál es el aspecto de una carne echada a perder? ¿Cuál es el aroma de una carne echada a perder? Pestilente, nauseabundo, es algo insoportable. En alguna ocasión les comenté esa experiencia que tuve en Veracruz hace años, cuando mi esposa tuvo que salir de viaje con su familia. Me quedé solo, se llevó a mi hija y por una semana me quedé en Veracruz. Y resulta que mi esposa, antes de salir diligentemente, me dejó comida en el refrigerador y dejó una carne sin cocinar. Y me dijo: Javier, ahí hay carne que puedes hacer para hacerte unas hamburguesas. Ya no la cociné, pero está lista para ser cocinada, ya está aderezada. Sucede, hermano, que se fue la luz en la casa, en Veracruz, hermano, Veracruz. Entonces no teníamos refrigerador, no teníamos aire acondicionado, no teníamos ventiladores porque se fue el suministro de luz eléctrica. Lo que yo hice fue desconectar algunos electrodomésticos, evitando que cuando llegara nuevamente el abastecimiento de luz se pudieran fundir, y desconecté el refrigerador. Me fui a trabajar. Y como no estaba mi esposa, la verdad es que yo, no siendo demasiado diestro en las artes culinarias, pues durante esa semana la verdad es que dije: dejo las hamburguesas para cuando ella regrese y no dejo su tarea a medias, que la termine, ¿verdad? Que sea concluyente mi esposa. Mientras tanto, yo podré comer algunas otras alternativas en la calle. Hermano, no comí, no desayuné, no cené durante esa semana y no abrí el refrigerador durante esa semana. Y por supuesto, no me acordé que había desconectado el refrigerador. Cuando llega mi esposa y la recibo con una fragante sonrisa y mi esposa me dice: ¿comiste? Sí, todo lo que dejé, no todo, no todo. Abre el refrigerador, hermano. No, hermano. No, parecía que un muerto se encontraba ahí. Realmente carne muerta, pero en proceso muy avanzado de descomposición. Esa carne había brotado en larvas y las larvas estaban por todo el refrigerador. El aroma era absolutamente pestilente. Intentamos todos los medios de purificación, de limpieza, de acondicionamiento, de reacondicionamiento para rehabilitar el funcionamiento del refrigerador. Hermano, fue imposible, no pudimos, tuvimos que tirar el refrigerador. Es real, tiramos el refrigerador. Ni para venderlo, menos para regalarlo. Bueno, teníamos algunos enemigos, pero ya los habíamos perdonado. Entonces no les hicimos el regalo. Eso significa corrupción. Espiritualmente, ¿cuál es el aroma de una boca cuyas palabras son corrompidas, pestilentes, degradadas, contaminan? Pero la contaminación va avanzando, no queda situada en una situación específica, sino que va avanzando, hasta que contamina otros corazones por la falta de perdón. Y dice la Biblia: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solamente la que sea buena para la necesaria edificación. Si tus palabras no van a edificar, no hables. Si lo que vas a decir no va a construir, cállate. Si lo que estás por decir no va a bendecir, no lo digas, no hables. Piensa antes de hablar. Entonces, que tus palabras sean buenas para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si lo que vas a decir no va a dar gracia, sino será una desgracia, dice la Biblia: no hables. Si no has perdonado, has perdido el derecho a hablar. Porque si hablas, entonces vas a corromper, vas a contaminar, vas a degradar, vas a hacer daño, vas a destruir. No hables si no has perdonado. Tu corazón está contaminado. Y lo peor, verso 30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese tipo de acciones, producto de no perdonar, de reservar el perdón, de avanzar en la herida, en la situación ofensiva, hacia el resentimiento y el rencor y la amargura, hermanos, es el contristamiento, la contrición
del Espíritu Santo. Se entristece el Espíritu Santo dentro de tu corazón. Y eso no significa que el Espíritu Santo pierda poder, porque Él es Dios, pero simplemente el Espíritu Santo deja de operar dentro de ti. Quítense entonces de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pastor, ¿pero qué hago con esta amargura? Quítatela. No me la puede quitar usted. Yo no puedo. La Biblia dice que tú te la quites. ¿Qué hago con esta contención en mi corazón? Tienes que quitártela. ¿Cómo le hago? No lo siento. No se trata de que lo sientas. Decide hacerlo. Poner los sentimientos correctos es sobrenatural. Eso lo hará Dios. Cuando tú decidas hacer lo natural, lo posible, lo que a ti te corresponda, que es perdonar. Perdona, eso es lo humano, perdona. Y Cristo nos enseñó a perdonar en condición humana. Dios siendo completamente Dios, hombre siendo completamente hombre. Y en su condición de hombre, Él perdona a la humanidad. Lo imperdonable. Si eres una mujer consagrada a Dios, entonces esta idea del perdón de Cristo en la cruz tiene que palpitar en tu mente y en tu corazón y determinar tu actitud, tu respuesta ante la ofensa y la herida. Tienes que quitártela a través del perdón. Decide y Dios pondrá los sentimientos. Pero no esperes a sentir perdonar, porque ese día jamás va a llegar. Decide sin sentir y el Señor en consecuencia entonces pondrá el sentimiento. Entrará a tu corazón y lo transformará. Los sentimientos siguen a las decisiones, no al revés. Los sentimientos siguen a las decisiones. Entonces quítate toda la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda la malicia. Antes bien sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, hermana, en tu hogar hay un espíritu de perdón, porque siempre van a haber circunstancias de tensión en el hogar y en la vida. Y si no perdonas, si no desahogas esa tensión a través del perdón, entonces el estrés va a gobernar tu vida, tu corazón, tu mente. Inevitablemente estarás en amargura. Y fíjate lo que dice Hebreos 12:14. Dice la Biblia: seguid la paz para con todos, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero fíjate la advertencia: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Pastor, entonces, ¿puedo perder la gracia salvífica de Dios si yo no perdono? No, hay dos clases de gracia. Hay una gracia que es salvífica y esa es la que Dios nos da de manera gratuita, por eso es gracia, sin mérito humano, sino en el mérito suficiente y perfecto, legal, legítimo de Cristo en la cruz del Calvario. El Señor nos entrega cuando creemos en el mensaje del Evangelio la gracia de la salvación. Pero la otra gracia, hermano, ya que somos salvos, es la gracia santificante. Es la gracia, el respaldo de Dios, la influencia de Dios, esa fuerza vital que solamente proviene de Dios y fluye a través de un corazón redimido, cuando el corazón redimido está dispuesto a perdonar como Cristo perdonó en la cruz. Y entonces la gracia santificante está llevando a respaldar tu vida, está influyendo en tu vida. Es un influjo de poder, literalmente está siendo usado por el Espíritu Santo. Eres el guante del Espíritu Santo, estás lleno del Espíritu Santo cuando tú eres una persona que perdona la ofensa. Pero cuando decides no perdonar, aunque seas salvo por la gracia salvífica, vas a ser una persona miserable, porque la gracia santificante dejará de encontrar lugar en tu corazón y en tu vida. Al punto que una raíz de amargura, y yo me imagino un árbol con esas raíces que salen y brotan de la tierra, grandes raíces, dice: una raíz de amargura te estorbe y por ella muchos vengan a ser contaminados. Es una especie de raíz que literalmente bloquea las entradas y las salidas de tu alma y no permite que la gracia de Dios continúe operando a través de tu vida, y nada bueno de Dios por tanto salga de tu vida, sino solamente contaminación. Cuando tú comienzas a platicar con una persona amargada, esto se contagia y contamina tu alma, tu mente, tu corazón, tu lengua más rápido que la gripe, más rápido que el COVID, hermano. La amargura se contagia de forma instantánea. Y no es otra cosa, sino el resultado de la falta de perdón. Entonces, una mujer consagrada a Dios es una mujer que perdona. El ambiente dentro de su casa está saturado de palabras que edifican. Solamente las palabras para la necesaria edificación. Sus palabras no son corruptas, no corrompen, no contaminan, bendicen, edifican.
Es la mujer que estimula, que alienta. La ley de clemencia está de continuo en su boca. Es una bendición estar con esa mujer. Es una bendición despertar en la misma casa de esa mamá. Es la madre que cuando se despierta, su marido le dice bienaventurada y sus hijos también le alaban, como dice Proverbios 31. Es la mujer a cuya familia lo mejor que le puede suceder es que ya se despierte mamá, porque cuando su mamá despierta, entonces la armonía comienza a prevalecer dentro de la casa. Y no la madre que cuando despierta los hijos corren buscando un lugar donde esconderse. Y más si es día de limpieza, porque entonces solamente palabras corrompidas salen de esas bocas. No, la mujer que teme a Dios es diferente. Una mujer consagrada a Dios es perseverante. Es una mujer que persiste en hacer lo que debe de hacer hasta terminar, no deja las cosas a medias. Es la mujer que le enseña a los hijos a hacer las cosas hasta terminarlas. Le dice, arregla tu cuarto, pero le enseña cómo arreglar su cuarto, iniciando en el curso del proceso hasta terminar junto con el hijo, para que el hijo aprenda a hacer las cosas de forma concluyente. Por lo tanto, es la mujer que cuando la familia termina de comer, no deja la mesa del comedor ni de la cocina hecha un desastre. Es la mujer cuya cocina se encuentra limpia permanentemente y no encuentras trastes de 2, de 3 días o de una semana. Porque persevera, porque sabe lo que debe de hacer y lo hace hasta terminarlo. Entiende que la gente que alcanza las metas en la vida no es necesariamente la más talentosa ni la más inteligente, sino la gente que sabe persistir, la gente que no claudica, aunque los demás no valoren lo que hace. Es la persona que ora a Dios cuando se siente desanimada, se siente desalentada, pero continúa adelante con la fuerza que recibe de parte de Dios, porque es una mujer que ora, es una mujer que lee la palabra de Dios, es una mujer que no se amedrenta ante las circunstancias adversas, porque conoce que Dios es un Dios confiable. Es la mujer que perdona, que ama, que alienta, que estimula. Es la mujer que cualquier persona desearía estar cercana a ella. Y yo te voy a decir una cosa, así suelen ser las mamás. Las mamás se levantan en la noche y cuidan a sus niños cuantas veces sea necesario cuidar a los niños, cuando son bebés. El papá puede decir, la mamá, oye, está llorando el niño, ¿sabes qué? No oigo nada. Yo creo que estás imaginando. La mamá entonces sí se levanta, el papá no, la mamá sí se levanta. Y si el padre renuncia al compromiso, la madre no renuncia al compromiso. La madre dice, y si regurgita, y si se broncoaspira, y si me levanto, y si está muerto, y se levanta porque llora. Y cuando ya no llora, se levanta porque ya no llora. Y entonces revisa si el niño sigue respirando. Y el niño tiene una anatomía totalmente normal, un funcionamiento normal, pero la madre está al pendiente porque tiene una inclinación al sacrificio. Y entonces esta natural inclinación al sacrificio que Dios ha puesto en la naturaleza femenina y que explota y se dimensiona con la maternidad, a los pies de Jesucristo, en la consagración al Señor, se perfecciona de forma extraordinaria y por lo tanto es una mujer perseverante, persistente, inicia tareas y las concluye. Es una mujer que llega al final de los propósitos. La mujer que siempre puedes contar con ella. Es una mujer confiable. Es la mujer con la que puedes contar en los tiempos de dificultad. Porque es la mujer que te va a estimular. Es la mujer que te va a abrazar. Es la madre que va a distinguir la única virtud en medio de un universo de defectos. Y en esa virtud va a trabajar. Es la mujer que sabe abrazar el corazón de su familia. Es la madre diligente. Es la madre que ve la necesidad y la suple. Porque es una mujer sensible. Es una mujer que está conectada con Dios. Es una mujer que sabe servir. Porque sabe que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y entregar su vida en rescate por muchos. Y entiende que la mejor forma de mantener su santidad es viviendo en servicio a los demás. Porque sirviendo a los demás se aparta del egoísmo y de las pasiones desenfrenadas, como dice Gálatas 5. Entonces, hermanas,
ante el sensor de la palabra, ante estos elementos que la Biblia nos ofrece, ¿cómo podríamos calificar o cómo podrías calificar tu maternidad? La maternidad de una mujer que aspira a ser la madre moderna, la madre de hoy, la madre competitiva, la madre que trabaja, la madre proactiva, la madre de la empresa, o eres una madre que se entrega a Dios, cuya máxima aspiración es entregarse a Dios. Y entonces, no que dejes el trabajo, no que dejes las metas, no que dejes las expectativas, sino que tu centro de vida se encuentre equilibrado, tu vida es balanceada. Si tú vives teniendo como centro al Señor y por lo tanto tus consagraciones al Señor, el Señor podrá darte el negocio, el Señor podrá darte el trabajo, el Señor podrá darte el crecimiento en lo profesional, etcétera, pero nunca perderás el balance. Dios será el centro de tu vida estará en equilibrio. La mujer que teme a Dios, la madre que se consagra al Señor, la madre que se entrega voluntariamente a Dios. ¿Qué clase de mamás tenemos en esta mañana? ¿Y qué clase de mamá deseas continuar siendo, hermana? Que el Señor bendiga a todas las mamás. Que bendiga a las mamás con su palabra, con la acción de su Espíritu Santo glorioso y divino, iluminando el corazón con la palabra revelada a sus corazones, influyendo en sus mentes, transformando su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de vivir, su manera de trabajar, su manera de ser esposas y su manera de ser mamás. Que el Señor bendiga a todas las mamás en este día por su palabra. Vamos a orar y yo voy a pedir a todas las mamás que se pongan de pie. Todas las mamás, pónganse de pie, por favor. Y si los hijos de esas mamás están aquí, por favor, vayan con sus mamás. Vayan con sus mamás. Y si tus hijos no están aquí, hermana, no te preocupes. No te preocupes. Pero si tus hijos están aquí, déjate acompañar por ellos. Vamos a hacer una oración por nuestras mamás. Vamos a hacer una oración por nuestras mamás. Y si tú tienes una mamá cerca que no tiene a su hijo y la mamá tiene 125 años de edad y eres hombre, abrázala. Si no, no la abraces, ¿ok? Pero si eres una hermana en la fe y tienes a una hermana cercana que no está su mamá, su hijo con él, su hija con ella, acércate, hermana, y abrázala. Abrázala. Vamos a orar. Señor Jesús, en el nombre precioso, extraordinario, glorioso, único y verdadero del universo, en tu nombre, Jesús, queremos agradecerte por nuestras mamás, porque a través de ella hemos encontrado todos quienes somos hijos, todos hemos sido hijos. A través de ella, Señor, hemos conocido el amor divino más semejante en la tierra, el amor de una madre que se entrega y se sacrifica. Muchas de nuestras madres no te conocieron cuando fuimos niños y sí, efectivamente, a veces no era sencillo vivir con ellas, pero gracias por ellas. Gracias por el enorme valor de una madre en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros hogares. Pero hoy que nuestras mamás ya te conocen, Señor, gracias por el perfeccionamiento que estás haciendo de sus caracteres, por la forma en la cual estás por tu Espíritu Santo influyendo en sus mentes y en sus corazones. Señor, continúa bendiciéndolas y perfeccionando tu obra de transformación en sus caracteres, en sus maneras de pensar y de vivir. Señor, que estas benditas mujeres sean mujeres poderosamente utilizadas por ti, predicadoras de tu palabra, enunciadoras de la ley de clemencia, Señor, que brote de sus corazones llenos de tu palabra hacia sus bocas. Mujeres que amen, que estimulen, que consuelen, Señor, que abracen, mujeres que suplan necesidades emotivas y de ser posible también materiales, mujeres de la palabra, mujeres de oración,
Señor, mujeres entregadas a ti, mujeres de confianza, mujeres que puedan vivir confiadamente y sin temor del mal, durmiendo cada noche en placidez, sabiendo, Señor, que tú tienes cuidado de todo, que la paz es un beneficio por la redención y que pueden vivir en esa paz confiando en que tú provees, en que tú eres sustentador, Señor, y que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanece para siempre, sólida roca que fundamenta sus vidas, mi Dios. Bendice a nuestras madres, sánalas si están enfermas, si están en proceso de recuperación, sana sus cuerpos, Señor. Que podamos verlas muchos años más en esta tierra, viviendo por ti, para ti, conociéndote, amándote y sirviéndote. Bendice a mi madre, bendice a nuestras madres, líbralas del mal. Larga vida para ellas, glorificando tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a Dios.